Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta pequeña charla. Bueno, les voy a compartir una pequeña pantalla. Ahí, bueno, creo que se ve, digamos, bien la presentación. A modo, digamos, de presentación, valga la redundancia, de nosotros somos la consultora de Lewis Argañarás, somos dos ingenieros, uno es Rodolfo Argañarás, que es ingeniero en alimentos, y después, bueno, quien les habla es Brian Lewis. Me formé en la UTN de Puerto Madryn, en la provincia del Chubut, en la carrera de ingeniería pesquera. Luego hice el complemento en la Universidad de Olavarría de la parte de seguridad e higiene. Digamos, como para resumir, mi actividad profesional ha sido en el ámbito básicamente de la pesca, desde que antes de egresarme, ¿no? Empecé a trabajar en lo que sería el área de calidad y de producción. Pasé, digamos, por varios lugares o varias plantas pesqueras en esas funciones, y luego de trabajar casi 10 años, decidí digamos, abrirme, llamémosle emprender un nuevo desafío que es trabajar por cuenta propia. Por otro lado, ya hace 10 años también soy docente de un colegio técnico acá de la ciudad de Puerto Madryn, que es un colegio municipal. Doy materias básicamente específicas, y también en los primeros años de docencia trabajé con los chicos en lo que es trabajos de emprendimiento. Teníamos algunas materias que si bien eran técnicas, le dábamos ese perfil, digamos, de emprendedor. Bueno, actualmente estamos brindando servicios relacionados a lo que tiene que ver con la parte de pesca y con la parte de seguridad, y a su vez con la parte de alimentos. La idea inicial nuestra cuando arrancamos era tratar de brindar servicios a los que sean las pymes o por ahí empresas. Hemos empezado a trabajar con ellos, pero hoy le contaba a Vero que hemos tenido, digamos, una satisfacción, o hemos aprendido también, ya que hemos tenido interacción con varios pequeños productores, que son los que por ahí están iniciando en este camino. Bueno, el título que yo elegí es un poco dar como un puntapié inicial a lo que es, digamos, la actualidad que nos toca vivir hoy, que es el tema de la pandemia y de la actividad para poder emprender. Uno muchas veces, junto con colegas o compañeros, la gente de la familia, siempre está esta cuestión, digamos, ¿qué te parece si emprendemos algo? A veces genera, digamos, cierto temor, que no es, digamos, menor, ¿no? Porque genera por ahí algún tema de una pérdida económica, o, digamos, el temor básicamente va a ser a ese fracaso. Digamos, dentro de ese temor, ¿cuáles son las preguntas que muchas veces digamos, nos estamos haciendo, ¿no? Básicamente, en nuestro país, en el contexto político y económico en el cual se vive, es muy difícil por ahí predecir. Entonces, uno básicamente se hace estas preguntas, ¿no? ¿Es el mejor momento para poder emprender algo? Digamos, ¿qué va a pasar de acá? ¿Qué pasa con el dólar, mis insumos y demás? Estos interrogantes son los que nos hacemos por ahí todos. Y si uno también se lo pone a analizar llevándolo a otro tipo de plano, ¿no? Muchas veces cuando uno dice, bueno, vamos a viajar, en definitiva estamos emprendiendo ir a algún lugar que también podemos llegar a tener, digamos, inconvenientes. Por ahí lo tomamos de una manera un poco más amena,
pero básicamente a veces nos planteamos también qué es lo que puede llegar a suceder, qué imprevistos, ¿sí? Nos empezamos a hacer esas preguntas. Esas cuestiones son más que importantes por ahí en lo que tiene que ver con nuestro emprendimiento, ¿no? Ahora, yo por ahí acá puse, porque si bien por ahí también es un poco por ahí difícil armar la charla porque no se conoce el público al cual se la va a brindar, entonces yo puse una pequeña diapositiva en la cual yo digo, bueno, ¿qué entendemos por ahí por emprender, no? Emprender solo es separarse de la relación de dependencia, arrancar algo nuevo. ¿Hay emprendimientos dentro de una misma compañía? Puede ser, sí, sí los hay. Si nosotros vemos y analizamos la palabra emprender, digamos, tiene, digamos, una proveniencia que es, digamos, de ser pionero en algo, ya sea en alguna cuestión de la que ya esté hecha y que queramos originar un cambio. Y ahí también hay una cuestión, digamos, más que importante, ¿no? Porque nuestra naturaleza, en definitiva, es, digamos, seguir con las recetas que actualmente, digamos, uno trae y que sabe que funcionan, ¿no? Después, por otro lado, también hay otros autores que lo definen, ¿no? Como es una capacidad, una voluntad, ¿no? Que manifiesta alguna persona, que puede ser también dentro de una organización o fuera de esa. ¿En busca de qué? En definitiva, de buscar nuevas oportunidades económicas. Nosotros, creo que todos los que iniciamos un emprendimiento nuevo, lo que en definitiva queremos es tener, digamos, un resarcimiento económico, ¿no? Esas ideas por ahí que uno dice, bueno, por ahí estoy dentro de una organización y qué innovación yo puedo hacer, si ya está todo hecho, ya es como que una compañía está funcionando, tiene rentabilidad, es como que no hay que innovar en más nada. No, bueno, eso es una falacia en definitiva, porque nosotros vivimos en un mundo que hoy actualmente está muy comunicado, la era digamos, de la comunicación, de la información, va a un ritmo muy importante, con lo cual nosotros ya seamos emprendedores o tengamos algún tipo de organización, continuamente nos tenemos que estar reinventando. Muchas veces uno dice, bueno, yo tengo esta ecuación, mi compañía hace esto, yo lo tengo preestablecido, tengo la seguridad de que existe un mercado y genero algún tipo de producto que se va a mantener a lo largo del tiempo. Puede pasar, pero por ahí sucede como una nueva estructura, ¿no? que hay que organizarse, o alguna nueva problemática, que en definitiva, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, hoy en día el tema del COVID, en el cual por ahí yo tenía un restaurante en el cual me iba muy bien, que trabajaba con el turismo, que podía, digamos, solventar, que tenía, digamos, unos ingresos acordes, y resulta que viene un problema como el que tenemos actualmente y resulta que nos patea el tablero. Y uno se tiene que empezar a plantear, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Cómo me reinvento? ¿No? Bueno, hoy en día tenemos la facilidad también esto de lo que son las redes sociales, entonces por ahí podemos generar, digamos, alguna venta online, hoy en día, digamos, se ha, digamos, popularizado un poco más, pero por otro lado también nos ayudó a vencer ese miedo, ¿no? A decir, bueno, yo tengo una barrera por ahí tecnológica, me resisto o digo, no va a funcionar, ¿no? Bueno, o por ahí puede ser que antes en el contexto no funcionara, y bueno, hoy en día va, digamos, a funcionar un poco más. Bien, nosotros tenemos, analizando un poco el tema de lo que es el análisis actual, ¿no? No tenemos, si nosotros analizamos, no tenemos un buen panorama, en definitiva, ¿no? Tenemos el tema del coronavirus, tenemos una recesión económica bastante importante, no hay políticas por ahí todavía alentadoras que nos permitan vislumbrar, digamos, un futuro cierto, ¿no? Estamos en una cuestión medio incierta, todos los días nos levantamos y
tenemos alguna cuestión de incertidumbre, entonces decimos, bueno, quiero emprender alguna cuestión y medio como que espero a ver cómo es que va a ir evolucionando. Entonces, si bien tengo esas cuestiones y a su vez un condimento extra que es lo desconocido, que yo, digamos, no lo puedo llegar a analizar, tengo que también, digamos, de sacarle provecho a esa coyuntura actual, ¿no? Entonces, uno se puede plantear ciertas ideas, que en definitiva esas ideas en qué tienen que terminar, o por lo menos a qué van a ir a apuntar, va a ser una determinada unidad de negocio. Esa idea va a encajar con esa unidad de negocio y me va a generar, digamos, una cierta rentabilidad. Pero ahí, bueno, yo a medida que vaya analizando o que vaya queriendo implementar o conociendo la actividad que yo vaya a querer hacer, me voy a encontrar con ciertos obstáculos. Y bueno, entonces esos obstáculos uno los tiene que tratar digamos, de generar una oportunidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esta oportunidad puede ser que la veamos o bien que no, ¿no? Uno por ahí también viene de una formación, ¿no? Porque yo acá les pongo el tema del miedo de la edad, ¿no? Y no es lo mismo por ahí hablar con alguien que quiera emprender que tiene 20 años a que tenga 30 años o que tenga, no sé, 50 años. Porque hay todo, digamos, una experiencia previa, ¿sí? que puede ser que esa experiencia sea, digamos, muy importante. Pero hoy en día, fíjense que en las empresas, ¿sí? O por lo menos cuando uno antes leía el diario y buscaba, te decía, bueno, necesito una persona que tenga 5, 6, 7 años de experiencia y que tenga experiencia en esto, tenga experiencia en lo otro. Hoy en día esos avisos son menores, ¿no? Porque ¿qué es lo que se busca, no? Si bien se busca también lo que es la experiencia, pero buscan algo que sea, digamos, o lo que denominan los expertos flexibles, ¿no? Que tengan esa facilidad o esa fortaleza de poder hacer o ser flexible frente a cambios, digamos, que en nuestra sociedad y en el mundo van cambiando. Por otro lado, muchas veces el obstáculo, ¿cuál es? El confort, ¿no? Uno se mantiene en una determinada área de trabajo o una determinada unidad de negocio, ¿no? Y se mantiene tranquilamente, lo va llevando, y es como que no se empieza a pensar como para reinventar. No, como decía antes, ¿no? En una empresa y demás, no solo emprender es iniciar cuestiones nuevas, sino que a veces uno puede llegar a tener algún tipo de organización y tiene que empezar a reinventar, es decir, que emprende nuevamente en su emprendimiento, que ya está funcionando. Por otro lado, también hay una cuestión cultural, ¿no? Que muchas veces nos impide, que es de la formación que nosotros hemos traído desde, digamos, desde el secundario, del primario, de la misma familia. Muchas veces antes, ¿qué pasaba? Uno comenzaba a trabajar en una empresa y decía, bueno, si yo me porto bien, si hago las cosas medianamente bien, me voy a jubilar en esta empresa. Hoy en día eso es incierto, ¿no? Porque primero que existe una gran rotación de personal. Y hay muchas personas que como que trabajan en un cierto ámbito y tienen un poco más de ambición y como que se quieren superar. Entonces van buscando nuevos desafíos. Entonces por ahí en una empresa que llega y que ven como que llegaron al techo, no van a poder seguir avanzando, deciden, digamos, cambiar de organización. O bien también deciden emprender algo nuevo, ¿no? Fíjense que en esta diapositiva yo les muestro una gráfica que saqué, digamos, de un estudio que había hecho una unidad latinoamericana sobre el tema de emprendimientos. Y si bien está hasta el 2014, muestra, digamos, un año que es clave, ¿no? Sobre todo para lo que es la Argentina. Vos calculo que recuerdan de lo que pasó en el 2001, principio del 2002, en el cual, digamos, el país estaba inmerso en una recesión muy importante, una incertidumbre bastante, digamos, importante. Pero hay una cuestión que es por ahí como para analizar, ¿no? Es
el pico que nosotros llegamos a tener entre el 2003 y el 2004, ¿sí? Es el índice de oportunidades, es lo que mide la gráfica, ¿no? En este eje tenemos el porcentaje, abajo tenemos los años, y nos va marcando en esos puntos, esta curva, digamos, las oportunidades que nosotros tenemos. ¿Qué pasa? Algunos van a decir, bueno, sí, en el 2000, 2001, 2002, habían, digamos, gente que se ha quedado sin empleo, ¿no? Frente a la recesión y demás, tuvimos una cuestión en la cual mucha gente necesitaba hacer algo, entonces empezaban por ahí a generar algún tipo de emprendimiento. Pero digamos, esa recesión, ¿sí? que nos va a pasar hoy en día, la podemos después hay un punto de inflexión en el cual la podemos materializar con una oportunidad, ¿sí? Y acá también hay que analizar, seguramente todos los que han emprendido o los que quieren emprender parten de algún tipo de idea, ¿no? Y esa idea, ¿de dónde puede llegar a surgir? Bueno, puede llegar a surgir por ahí de que ven en algún otro lado que un determinado producto funciona, que algún determinado servicio funciona. O bien también, lo que por ahí a veces tiende, digamos, a ser un poco más innovador, es analizar los problemas que hay o los inconvenientes que se tienen. Entonces, uno, analizando esos problemas, se puede, como dice, querer adelantar un poco al aspecto que puede llegar a venir. Y también, digamos, ayuda a reinventarse, ¿no? Por ejemplo, en una empresa grande, por ejemplo, de marca reconocida, que era Johnson & Johnson, tenía una división que era la que hacía los envases, limpiadores de piso, desinfectantes, detergentes y demás. Bueno, esa línea o esa unidad de negocio en Argentina en esa época dejó de ser rentable. Entonces, se iba a desarmar toda esa línea y se iba a quedar en la calle un montón de personas. Un grupo de trabajadores se pusieron a ver, digamos, qué alternativa eran, que eran operarios de línea, ¿no? No eran ni siquiera gerentes, supervisores y demás, era un grupo de operarios, y nace lo que se conoce como el sachet de recarga económica, ¿no? Entonces, fíjense que frente a un determinado problema, que era, digamos, los costos que tenían, el tema de lo que era la importación y, digamos, de la materia prima para poder hacer los empaques, que generaban, digamos, un costo, digamos, elevado en definitiva en el producto final, se lo pudo subsanar con este tipo de producto que después copiaron otras compañías, ¿sí? Entonces, muchas veces analizando esos problemas, viéndole y tratando de buscar algún tipo de solución, podemos obtener. Y después nosotros seguimos analizando, ustedes, bueno, me dirán, ¿qué pasa? En el 2005, 2006, tenemos, digamos, ahí como una pequeña meseta, pero después llegada al 2007, 2008, nuevamente tenemos una caída bastante interesante. Esa caída también se debe a que entre el 2007 y 2008, ¿sí? El país pasa nuevamente un periodo de recesión. Luego, digamos, repunta y entre el 2011 y el 2014 continúa, digamos, con ese periodo. Si bien esos periodos de, digamos, recesión o el que nos toca vivir hoy en día, como por ejemplo el tema de la pandemia, tenemos que tratar de analizarlo, y más que nada hoy en día que tenemos por ahí el tiempo, ¿no? Porque el tema de estar obligados a estar en casa nos permite por ahí hacer cierto análisis o empezar a plantearnos. Esas pequeñas cosas es muchas veces las que no nos permiten en otros tiempos poder sentarnos y decir, bueno, a ver, paro la pelota y digo, ¿para dónde es que voy? ¿Cómo es que voy a hacer? ¿Qué es lo que necesito? Una también de las cuestiones en analizar, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, yo tengo la idea, sé que va a ser factible, pero necesito financiación. Y bueno, pero hoy en día estamos metidos en un ámbito que están cerrando comercios, que digamos la financiación es muy cara. En Argentina generalmente, todos los países latinoamericanos, la financiación para poder llevar a cabo un proyecto es muy cara.
existen un montón de líneas de crédito que por ahí uno las ve como muy alentadoras. Yo participé en un par digamos, de líneas de créditos de emprendimientos. Tuve, digamos, un inconveniente que creo que por ahí algún otro también lo debe haber tenido, que son los tiempos de ejecución, ¿no? Es como que se dilatan mucho y terminan, digamos, siendo poco por ahí amigables al emprendimiento que uno quiere hacer, ¿no? Porque, no sé, hay una línea de crédito, por ejemplo, por 300.000 pesos para poder iniciar mi negocio en habilitaciones, capital de trabajo y demás, pero resulta de que yo, bueno, empiezo a llenar los formularios completos, mando, tengo la retroalimentación, me lleva 6, 7, 8 meses, y después queda en estudio, ¿no? Y es como que ese estudio se empieza a alargar, y por ahí sale la financiación de acá a 2 años. O puede ser también que no salga nunca porque justo hubo un cambio de gobierno, entonces lo que estaba hecho generalmente nos dicen, no, estaba mal, esa política no la continuamos, bueno, todo eso se deja de estar, y bueno, nosotros metimos un montón de esfuerzo, un montón de tiempo y demás en tratar de por ahí llegar a esa línea de crédito, y nos dimos cuenta que si bien nos la dieron de acá a 2 años, no nos sirve ni siquiera para comprar el 30% o el 40% de lo que teníamos destinado, la idea que teníamos que hacer. Entonces, es un obstáculo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hay que ver? Tampoco es que todo es negativo, porque todo eso para mí lo puedo capitalizar como un aprendizaje, ¿no? Empezar a investigar por ahí. El que no tiene la formación comienza a hacer un pequeño diagrama de flujo, comienza a situarse con lo que son los permisos, comienza a hacer un pequeño balance por ahí económico, ¿no? Empezar a proyectar, a ver, a hacerse preguntas, haciendo un análisis. Pero una de las cuestiones que por ahí también es importante es decir, bueno, yo quiero emprender en hacer alguna otra actividad. Hoy en día, ¿cómo estoy? ¿No? Bueno, hoy en día por ahí tengo algún trabajo medianamente estable, o tengo ingresos, es decir, bueno, voy a empezar a destinar un determinado porcentaje a un pequeño ahorro como para decir, bueno, empiezo a invertir. O bien decir, bueno, a ver, mi proyecto voy a necesitar tal equipo, entonces ponérselo como meta, como para poder llegar a obtenerlo. Por ejemplo, mi señora empezó a emprender, ella es técnica química, y comenzó con lo que es la elaboración de shampoo sólido, cremas, bueno, una serie digamos, de cosméticos. Ella con la idea de su negocio comenzó hace más o menos un año y medio. Entonces, bueno, hablando, me dice, no, yo necesito plata, necesito financiamiento, porque necesito poner esto, quiero, bueno, yo le digo, pero para analizar un poco las cuestiones, empezá a hacer pruebas, empezá a plantearte a ver qué tipo de mercado vas a hacer, si va a ser aceptado o no. Todos, digamos, ¿qué hacemos? Usamos por ahí el shampoo del supermercado, vamos al super, compramos un sachet, un determinado frasquito de shampoo que tiene la publicidad y demás. Bueno, ¿existe mercado para eso? Bueno, todas esas cuestiones hay que empezar a plantearlas. A veces, ¿qué pasa? ¿No? Que te dicen, sos muy pesimista, ¿no? Es como que vos siempre le buscás, digamos, la quinta pata al gato. No, bueno, es tratar digamos, de ver qué pasa. Emprender no es fácil. Digamos, emprender requiere también de una cierta tolerancia, requiere, digamos, de una cierta tenacidad, también de poder capitalizar el fracaso, ¿no? Porque no es que todo me va a salir bien. Entonces, bueno, empezar, por ejemplo, dedicarle un tiempo al desarrollo de una fórmula, sin dejarle lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, en vez de un fin de semana de dedicarle a estar mirando tele, bueno, me dedico a mi proyecto, a realizar algún determinado testeo y demás. Esa es una forma, ¿no? Con lo cual, por ahí permite poder ir capitalizándose, sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo del producto, por ahí también con ciertas prácticas que son a pequeña escala y que no me generan por ahí grandes costos y sobre todo grandes pérdidas. Porque por ahí yo puedo hacer algunas pruebas, dependiendo del tipo de proyecto, a una escala muy pequeña, y eso me va a permitir tener una cierta
capacidad, digamos, para poder observar, para poder plantear cuáles son los problemas, por ahí también hacer un determinado producto y repartirlo entre los conocidos y recibir las críticas, ¿sí? Hay veces que van a decir, no, este producto es una porquería, no me sirve, no cumplió, no satisfajo, digamos, mis necesidades. Entonces, bueno, ahí es donde uno también tiene que empezar a reinventar, digamos, su producto. Esto es un poco, ¿no? Nosotros tenemos una gran naturaleza a seguir igual, ¿sí? Si nosotros estamos cómodos, si nosotros digamos, nos va bien y demás, nos pasa con un trabajo. Si en mi trabajo, digamos, yo la paso bien, me pagan bien, digamos, tengo un determinado desarrollo, hago medianamente, está bárbaro, pero llegó un momento que pasó algo, ¿no? Que nos rompe ese tipo de confort. Romper ese confort lo podemos buscar nosotros mismos o puede ser algún agente externo. En este caso vamos a llamarle el tema de lo que es, digamos, la pandemia, ¿no? Entonces, lo que yo les venía diciendo hace un rato, poder, en este contexto de lo que es la pandemia, poder capitalizar el tiempo es más que importante, ¿sí? Este tiempo nos tiene que permitir empezar a analizar oportunidades, poder analizarlas, capacitarnos, ¿no? Para poder emplear o tener, digamos, herramientas que nos permitan hacer nuestro proyecto exitoso. Muchas veces uno necesita de ciertas herramientas, entonces es importante poder, digamos, capacitarse, de buscar, digamos, de aprender. En la medida que uno va avanzando, siempre va capitalizando, digamos, esas informaciones que muchas veces uno ni siquiera se las había planteado, ¿no? Hoy en día, fíjense que hay una cuestión que hay muchas cosas que van a empezar a cambiar, ¿no? Básicamente yo creo, esto es una cuestión, digamos, personal, que la idea digamos, de negocio capitalista empieza a cambiar. ¿Y en qué, no? Se valoran, por ahí esta pandemia empieza a valorar otras cuestiones que antes no las teníamos en cuenta y que nos llevaba al tema del consumismo puro. Nosotros íbamos y empezábamos y queremos comprar esto, consumir esto, porque tengo esto y demás. Hoy en día, la actual, digamos, coyuntura nos permite replantearnos y decir, bueno, ¿cuáles son las cuestiones, digamos, más importantes? Empezaron a haber por ahí compañías o productos o proyectos, empezaron a desarrollarse en forma diferente en las cuestiones logísticas, ¿no? Empiezan a haber por ahí otras cuestiones de comunicación. Fíjense, ¿no? En el caso de las empresas o las grandes empresas, los viajes de negocio. Eso va a tener un cambio. Hay un montón de ciudades y por ahí hoteles y digamos todo lo que surge y que se mueve a través de eso, que también puede ser que no vuelva a recuperar el mismo ritmo que tenía antes. ¿Por qué? Porque básicamente por ahí esas reuniones de negocio que se hacían en una determinada ciudad, en un determinado hotel, y digamos de conferencia y demás, terminaron ahora siendo vía online, entonces que permiten por ahí tener algún tipo de flexibilidad. Antes, por ahí nadie se lo hubiese planteado en hacer de esa forma, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en Puerto Madryn, somos una ciudad que tiene, digamos, como actividad la pesquera, es una de las principales, después está la planta de aluminio Alvar, también es una de las principales digamos, motores de la economía. Lo otro que no deja de ser menos importante es el turismo. Y básicamente la forma y el servicio del turismo que va a haber, que brindar a partir de ahora va a empezar a ser diferente. Entonces, ahí también va a haber, desde mi punto de vista, es como que va a haber una reinversión, reinventar ese tipo de servicio y también emprender. Y en función de eso también van a haber nuevas oportunidades, ¿no? Esas cuestiones digamos, de cambio hay que saberlas capitalizar y hay que tratar de observarlas. Entonces, si bien, ¿sí? Medio como que resumiendo lo anterior, ¿no? Emprender no es fácil, tiene, digamos, sus cuestiones. Por ahí tampoco es como que se tiene una receta,
pero se puede, digamos, evaluar algún tipo de oportunidad. Porque hoy en día, si bien estamos con una cuestión, digamos, de una economía, digamos, reprimida, y seguramente sigamos un par de meses largos con esta temática, vamos a tener un punto de inflexión. Entonces, bueno, hay que empezar a ver esas oportunidades para que cuando se dé ese punto de inflexión estemos, digamos, en la cresta de la ola y podamos brindar un servicio, y no comenzar en ese punto a idear nuestro emprendimiento, ¿sí? Porque ya vamos a estar perdiendo tiempo. Entonces, todo el análisis previo tenemos que aprovechar a hacerlo en este medio que estamos. Y cuando me refería también, yo hablaba con el tema de la cuestión cultural, ¿no? La cuestión cultural es más que importante. Hay un cambio también en lo que es la parte digamos, del desarrollo por ahí educativo, ¿no? Si ves como que también a nivel secundario, ¿sí? A los chicos como que se les comienza a dar otro tipo de visión, en la cual también existen, digamos, gente que nos va a decir, no, bueno, vos emprendiste, empezaste a hacer esto porque te quedaste sin laburo. Y tenemos gente de esa, ¿sí? Que nos dice, bueno, pero estás haciendo eso porque no sé qué. Bueno, sí, puede ser una forma, o es una opinión. Habrá que analizar cómo es esa opinión, ¿no? Por otro lado, también tenemos una cuestión de que va cambiando, es que es la visión, ¿no? de la persona en poder tener, digamos, un crecimiento, en no depender de por ahí horarios rígidos, ¿sí? Hay un montón de personas, y sobre todo el tema de los jóvenes es como que van forjando, ¿sí? a evitar esa cuestión de los horarios fijos. Entonces empiezan a ver qué tipo de trabajo o qué tipo de emprendimiento pueden llegar a tener a mano como para poder hacer. Esa ambición, digamos, que genera desde el punto de vista, es perfecta, digamos, es magnífica, en la cual uno también tiene que potenciar. También nos tenemos que contagiar, digamos, nosotros tenemos que observar, tenemos que ver, bueno, pero esto lo evalúan de aquella forma, se hace, y nos tiene que servir como para poder replicar de las cosas esas buenas, ¿no? Sobre todo, también tenemos una cuestión que es netamente cultural, no tenemos tolerancia al fracaso, digamos, tenemos miedo a fracasar, porque también nos han inculcado de esa forma, está bien, está mal, ¿sí? Y siempre se castiga lo que está mal. Entonces, en lo que es la cultura, digamos, del emprendimiento, eso lo tenemos que tratar de evitar. A través, digamos, del fracaso nosotros podemos capitalizar un montón de cosas, ¿sí? Entonces no es necesariamente castigar al que fracasó o que digan, bueno, tal cosa va a fracasar. Sí, puede ser que fracase, pero por ahí del fracaso yo puedo ir sacando, digamos, pequeñas informaciones, pequeñas cuestiones, o lo que sea el desarrollo del producto, y tratar de capitalizarlas. Hay muchas cosas que por ahí también se ven en las compañías grandes, porque uno que dice, no, bueno, una planta que tiene 1.500 empleados, tiene, digamos, termina teniendo un determinado producto, tiene una ecuación que funciona, esa empresa va a durar 100 años. Y hoy en día no se sabe si va a durar 100 años. Si esa compañía no se reinventa, digamos, no va viendo posibles cambios futuros, seguramente va a fracasar. Otra de las cuestiones también es que ahí en las empresas está cambiando esta cuestión digamos, de lo que es la cultura. Generalmente, ¿qué hacen en una empresa? Se premia digamos, al que ha tenido mayor utilidad, al que ha sido más eficiente, al que ha sido mejor. Pero si una empresa dice, bueno, queremos innovar, y vos condenás, y sobre todo no facilitas la cuestión digamos, del fracaso, vamos a estar en un problema, ¿sí? Porque en definitiva de poder innovar, estás castigando el fracaso, nadie va a querer innovar.
Entonces, la misma compañía en la cual se nutre del recurso humano no va a querer realizar ningún tipo de cambio porque sabe que va a ser castigado. Esas cuestiones, ¿cómo se pueden capitalizar? De la misma manera que por ahí nosotros como emprendedores chicos podemos llegar a probar, ¿no? Es decir, a pequeña escala realizo un determinado producto. En una compañía grande también se puede hacer de la misma manera. Digamos, no hay compañía grande que haya empezado, o compañía que haya crecido y que sea grande, que no haya tenido un desarrollo, digamos, previo, ¿sí? Estas cuestiones son las que nosotros tenemos que analizar. Y hay una cuestión, ¿no?, que, como para ir terminando, que nos dice que si bien el apoyo gubernamental es importante, no debemos olvidar que, digamos, nosotros, las personas, la iniciativa que vamos a tener, va a ser, digamos, el recurso fundamental. Muchas veces nosotros nos planteamos como, o nos quedamos con la fácil diciendo que, bueno, el Estado no me brinda oportunidades, el Estado no me apoya, puede pasar. Sucede en Argentina y sucede en España. Muchas veces es costoso, sobre todo lo que es la financiación, digamos, de una idea, pero bueno, frente a ese problema tenemos que buscar cuáles son las alternativas que hay. Y otra de las cosas también, que por ahí yo siempre le digo a mis alumnos, es, uno por ahí si tiene trabajo y está estable, uno tiene que empezar a mirar otro trabajo o a mirar a otra cuestión, ¿no? Porque uno está con lo seguro. La cabeza es como que está tranquila para poder ver oportunidades, y no por ahí cuando empiezo a emprender, cuando digo, bueno, me quedé sin laburo, o estoy en un problema, empiezo a buscar trabajo, o empiezo a ver qué es lo que puedo hacer. Porque ahí tenemos las preocupaciones, digamos, tenemos un montón de problemas, digamos, de cuestiones que nos van, no nos van a permitir pensar con claridad, ¿sí? Eso es, no sé si hay alguna pregunta. No, no, Brian, no, por ahora no. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y hacer algún comentario. Si alguno está de acuerdo, no está de acuerdo. Claro. No sé si alguno quiere contar algún tipo de experiencia que, digamos, que hayan tenido, si están emprendiendo algún tipo de proyecto. Nadie. No se animan a contar. Mariela está levantando la mano, a ver. Por ahí puede habilitar el micrófono y... Ahí habilité. ¿Cómo están todos? Hola, Mariela. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien. No, yo te escuchaba, Brian, y pensaba, ¿no?, en esto, y que también contabas vos como experiencia personal, esto que le planteabas a tu señora. Y yo por ahí sentía esto. Yo estoy con un emprendimiento que en realidad no tiene nada de novedoso, porque es hacer una propuesta de venta de lencería, que vos decís, podés decir en este entorno por qué lencería, y además tenés mucha competencia. Pero también creo que va mucho en esto de poder emprender y de ir hacia adelante con una idea, esta sensación que uno tiene y que es muy personal de apuesto a esto porque además de que me gusta, siento que lo voy a hacer muy bien. Y capaz que el entorno no nos es favorable, pero uno en un cierto punto, no sé si vos vas a coincidir conmigo, pero al margen de todo lo que pueda indicarnos el afuera, me parece que uno tiene que tener cierta insistencia en, o perseverancia, aunque para los demás pueda resultar un poco absurdo, esto de, bueno, voy a seguir adelante con esto que a pesar de que lo hace todo el mundo, yo siento que mi propuesta o lo que yo estoy intentando iniciar es diferente, marca una diferencia. De alguna manera estás enamorado de lo tuyo y le metes pila a eso. No sé si me explico. Sí, pero también hay que evaluar si vos realmente no es, porque por ahí hay que ver qué es la palabra innovación, ¿no? Por ahí vos podés decir, bueno, yo vendo un producto que se vende y demás, que hay una competencia,
pero por ahí vos le estás brindando otro servicio o le haces, digamos, lo haces llegar de otra forma. Claro, eh, claro. por ahí es una cuestión, digamos, de que no te quedás con unos modelos honestos, sino por ahí podés buscar, no sé, algún otro tipo de modelo personalizado. Hay un montón de cuestiones. Competencia de lo que hacemos todos siempre hay. Por ejemplo, nosotros cuando armamos esta consultora, es muy joven la consultora, no tiene un año todavía. Apostamos, bueno, dijimos, nos cruzamos con este chico un día así en la calle, ¿vos qué hacés? Yo me llamo recién ingeniero de alimentos y no quiero ir a trabajar a una empresa. Digo, mira, yo en las empresas no quiero trabajar más, sobre todo en la pesca, que es bastante... Y le propongo, ¿no? Le digo, ¿por qué no armamos algo? Pensando en que íbamos a captar por ahí todo lo que serían grandes empresas o pymes bastante consolidadas. Y fue al contrario, digamos, nosotros tenemos casi el 70 al 80% de nuestros clientes son clientes chicos. Por ejemplo, una carnicería que hacía hamburguesas. Y como decía, en Madrid o en cualquier ciudad tenés carnicerías que hacen hamburguesas, todas tienen, digamos, ese tipo. Bueno, y por ahí decía, bueno, pero a mí me gustaría que mi hamburguesa la pueda comercializar en algún otro punto de la ciudad. Bueno, lo que pasa, esa pequeña carnicería, para poder contratar por ahí un profesional, le salía muy caro, ¿sí? Porque por ahí sí para poder trabajar. Entonces nosotros, ¿qué le brindamos? Ese servicio de acompañarlo en un plazo no mayor de 3 meses en lo que es la capacitación, en lo que es la presentación de los rótulos en la provincia o en el municipio, contarle, capacitarlo, de ahí evaluar su proyecto en el sentido de la elaboración y ayudarlo con tener digamos, un mejor rendimiento del producto. Y vos decís, bueno, sí, pero no es innovar. Pero por ahí, para esa persona, sí. Porque no es necesariamente que sea la palabra innovar, que sea algo totalmente nuevo, novedoso, que no se conozca. Digamos, por ahí del mismo segmento que hay, yo marco una diferencia. Bueno, esa diferencia por ahí es en el servicio, y que después seguramente la competencia lo va a empezar a mirar. Claro, claro. Gracias, Brian. No, por favor, gracias a vos. Silvana te pregunta qué opinás sobre las franquicias. Bueno, las franquicias hay que analizarlas. Generalmente, yo he preguntado por un par de franquicias, por ejemplo, por ir para acá, para Madrid. Hay que analizarlas bien porque, bueno, depende qué tipo de marca es lo que te permite o qué es lo que te piden, digamos, como para poner como inversión. Y si bien estás vendiendo una marca que estás, digamos, con todo un staff por ahí, digamos, apoyado, también tienen lo que son, digamos, los pagos anuales o cada 2 años que uno tiene que, digamos, como que revalidar esa franquicia, ¿no? Generalmente son todas en dólares. Hay que analizar bien por ahí el tipo de mercado, ¿no? El segmento en la cual, digamos, yo la quiero por ahí poner. Por ejemplo, hay una marca de helados que es muy conocida, que en Buenos Aires hay un montón de locales, y yo me pregunté, bueno, pero a ver, el precio del helado en Madrid no es barato, ¿no? Nosotros tenemos un par de heladerías y ronda entre 700 y 750 pesos el kilo. Y de una marca reconocida, uno dice, bueno, a ver, averiguo por la franquicia. Bueno, averigüé por esa franquicia, ¿no? Bueno, y te pedía el tema de un local que tiene que tener tanto por tanto, que tiene que estar ubicado en la zona céntrica, bueno, que tenés que pagar una anualidad en dólares. Entonces, bueno, ahí vos tenés que analizar todo ese contexto, ¿no? Porque es como que firmás un determinado contrato y estás atado a eso. Entonces, por ahí hay que analizarlo bien. Diferente por ahí es cuando uno comienza con algún tipo de proyecto y sabe hasta dónde, digamos, le da la cuerda, ¿no? Las franquicias hay que analizarlas. También muchas veces marcan una cierta etapa, ¿no? Hay franquicias que por ahí duran mucho tiempo, pero hay otras que por ahí, digamos, son de tiempo acotado. El problema que a veces tienen esas franquicias es que no te permiten salir de lo que es su estructura de negocio.
digamos, no te permiten por ahí innovar con algún otro tipo de servicio, sino es que son todas iguales, los locales, la marca, la forma, la atención, todo tratan de estandarizar en eso. Entonces, por ahí funciona muy bien en Buenos Aires, pero puede ser que por ahí acá en Madrid no. Entonces, bueno, hay que analizar sobre todo el mercado, la cultura de la gente, lo que quiere, cómo es, cómo se comporta, y bueno, empezar también a hacer todas esas preguntas. Bien. Eduardo te cuenta o nos cuenta que se está preparando con un proyecto de casa rural y parrilla en un lugar de mucha historia. No sé si quiere ampliar algo él Por ahí nos puede contar, está interesante. ¿Estás por ahí, Eduardo? Hola, sí, buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, Sí, perfecto. te escuchamos. Sí, la idea hace como ya 2 años más o menos que venimos trabajando sobre el proyecto ahí, en una colonia de mucha historia, que se le entregaban cuando llegaban los inmigrantes judíos ahí al lugar, se le entregaban las parcelas y bueno, fue de mis abuelos, después de mi bisabuelo, perdón, después de mi abuelo, después vivió mi viejo y bueno, yo viví un tiempo ahí, bueno. Por un tiempo estuvo abandonado el lugar y ahora decidimos restaurarlo y ofrecerlo como un espacio turístico de recreación con parrillas, piletas, paseo en sulky, a caballo, algunos animales, producción de huerta, leche. También se va a ofrecer cicliturismo, canchas de fútbol. Sí, es una amplia oferta que estamos preparando para que, ni bien se levante la cuarentena, podamos recibir a los visitantes y ofrecerles todo este tipo de atractivos. Que creo, o sea, depende para qué edad, es algo novedoso y hay otra gente que no, pero quizás en la historia no lo haya visto, las prácticas de ordeñe y toda la Bueno, producción. pero fíjate que eso también yo te lo veo desde el punto de vista como docente, ¿no? ¿Por qué no ofrecer eso o generar algo para una determinada época del año, que por ahí vos tenés una baja en lo que es el tema del turismo, como para hacer intercambios con estudiantes, ¿no? Llevar a un curso que se puede articular básicamente con un montón de materias, de proyectos y demás, en el cual vos le puedas brindar un servicio, no sé, de una semana, que los chicos tengan para esparcirse, digamos, van conociendo, digamos, van teniendo también, digamos, una formación, que en definitiva, fíjense que también la formación de lo que es tradicional del alumno sentado atrás de un pupitre está cambiando. Hoy en día es como que también nos pone en jaque con todo esto de la virtualidad, nos tenemos que acostumbrar, y los chicos también vienen digamos, con un montón de cuestiones que no los mantenés sentados en un banco 6 horas. La forma por ahí de dictarle las clases y demás también comienza a cambiar, entonces por ahí dar un servicio en el cual vos les digas, tenés una semana, te hago un precio por tal y te doy actividades, no sé, por ahí tener algún guía que les cuente sobre la historia, relacionarlo, buscarle, digamos, la manera, también te puede llegar a generar, digamos, una oportunidad importante. Sí, la verdad que sí, está igual, o sea, hasta ahora no hemos comenzado ¿cómo es? A ofrecerlo al público, pero está abierto a todo tipo de posibilidades. Todo lo que sea productivo, bienvenido sea, no es que vos me decís, si alguien surge de una idea, y bueno, vamos a tratar de llevarla a cabo, no. Estamos abiertos a recibir ideas y propuestas, y bueno, y tratar de acomodarlas como para llevarla a cabo. En algún momento. ¿En qué Sí. zona de Argentina está? En Entre Ríos, en el departamento Villaguay de la provincia de Entre Ríos, a unos más o menos 350 kilómetros de Buenos Aires, más o menos. De hecho, hay un circuito histórico muy importante que se explota, pero más o menos ahí está dentro del circuito pero lo mío es medio privado, es privado, digamos. No, bueno, está bien, pero es poner en valor también, digamos, cuestiones culturales de la zona que ayudan, ¿no? Y también por ahí trabajando en conjunto con la Secretaría de Turismo del lugar y demás, va a generar, digamos, una propuesta más. Es Sí. una cuestión diferente que, digamos...
Sí, ahí en Domínguez también, o sea, fue donde bajaban los inmigrantes del tren. En Domínguez fue donde se repartían las tierras y en la colonia en donde yo tengo la casa y el predio ahí para exactamente las colonias judías. ¿Cómo es? Se repartían a los gauchos judíos y bueno, se les entregaban las 25 hectáreas cada uno, 50, y para que arranquen su trabajo. Y bueno, ahí en la misma colonia donde yo tengo el emprendimiento está el cementerio donde están los restos de los administradores y otros más, gente muy importante también. Claro, bueno, poner en valor eso me parece que va a ser importante y también creo que lo tenés que capitalizar en el sentido de que cuando se reactive, digamos, el turismo va a haber mucho turismo interno, eh, digamos, porque va a estar también como, digamos, el temor a ir a ciertos lugares, no sé, uno de los turismos, del turismo, digamos, típico de Argentina es Brasil, y hoy en día, digamos, con todos los casos y demás que han tenido después de la pandemia, es como que va a estar medio desalentado, y si la Argentina logra controlar, como que va a haber más turismo, creo yo, ¿no? Que va a haber más turismo interno que por ahí, y bueno, generar y dar a conocer esto es más que importante. Sí, la gente lo que va a buscar ahora es, ni bien se pueda en lo que es turismo interno, el aire libre, el esparcimiento y todas esas cosas. Entonces nosotros nos estamos preparando para todo eso, ¿viste? Con todas las medidas de precaución, de poner en diferentes puntos del área donde se lleva el emprendimiento, alcohol en gel y todas las medidas necesarias de seguridad y higiene que se necesiten para brindarle la seguridad a los visitantes, ¿no? Eduardo, aprovecho a contarte que Sí. dentro de las charlas que están organizadas de REDEM, no te sé decir en este momento la fecha, pero va justamente una de las charlas va a estar a cargo de una de las especialistas en turismo rural, Graciela Gallo, ¿sí? Así que estate atento Ah, porque bueno, va a estar dentro de las oradoras de REDEM y tal vez te sea muy útil escuchar esa charla, ¿no? sí, sí, todo, yo estoy, en esta cuarentena estoy aprovechando todo lo que sea Todo. importante, bienvenido sea. Está muy bien. Y vamos aprendiendo y yo tengo, actualmente yo vivo en Concepción del Uruguay, este, ¿cómo es? Y bueno, tengo que viajar hasta allá, pero tengo mi viejo y gente que trabaja conmigo ahí y me están dando una mano muy grande para preparar todo el predio y el proyecto para el día después de la cuarentena. Bien. Así que estamos preparando con todo y los invito por ahí. Tengo una página de Casa Rural y Parrilla Don Natalio que se llama por ahí. O sea, hay algunas fotos, todavía no se ha publicado mucho, pero se han hecho varias. Vamos haciendo así todos los años yerra y asado ahí en el campo y vamos disfrutando todos los momentos ahí. Está Así bien, muy que bien. está muy lindo, y hay muy buenas perspectivas, que eso es muy importante y muchas ganas de crecer en cuanto a turismo y darle valor a todo lo que se ha quedado medio atrás ahí en la zona y ofrecerlo al público. Muy bien. Bueno, cambiamos de tema. Food truck. ¿Qué opinás? Pregunta acá Sandra. Food trucks. Food Bueno, truck. los food trucks se han puesto medio como que de moda, ¿no? Ujú. Es como que es una comida por ahí, o también servicio, ¿no? Sobre todo se dan en lo que es la línea de la costa, yo lo he visto mucho. Eh, la facilidad también que tiene es como ir haciendo temporadas en diferentes lugares. Hay una iniciativa nueva también, por ejemplo, acá en el municipio de Puerto Madryn se han hecho, digamos, corredores con el tema de los food trucks en temporadas alta y también no alta, ¿no? Nosotros justamente tenemos por ahí dos, la parte del verano y la parte de ballenas. En ese sentido, digamos, tenemos muy buena rotación de gente. Eh, en el caso, digamos, de los food truck, hay que, una de las cuestiones, creo yo, que hay que evaluar es el tema del servicio que se va a dar y el tema de la imagen digamos, de los carritos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión de la seguridad alimentaria y de lo que es la higiene. Muchas veces, ¿qué pasa? Uno ve
y lo hacen medio como que a la ligera, no se tienen en cuenta esas pequeñas cosas que no dejan de ser pequeñas, sino que son grandes porque por ahí uno como consumidor las ve y es como que le empieza a desconfiar. Creció mucho el tema del conocimiento, digamos, del consumidor, digamos, responsable. Digamos, el consumidor hoy en día está más capacitado como para poder decir, bueno, esto digamos, es saludable o no es saludable, ¿no? También por ahí se puede marcar algún otro tipo de alternativa que salga digamos, de lo común. No sé cómo estarán allá en la zona, pero por ejemplo acá en Madrid, no hace mucho que se puso de moda lo que son las cervezas artesanales, hay muchos productores, digamos, o pequeños productores digamos, de cerveza artesanal que brindan o diferencian también al producto, no sé, un carrito food truck, puede ser que venda algún tipo de comida típica, o bien de algún otro tipo digamos, de innovación, o por ahí, no sé, algo que sea vegetariano, digamos, de tener, por ahí, marcar una diferencia o buscar otro tipo de mercado, ¿no? Ofrecer lo que ofrecen todos, pero por ahí darle un cóctel. Acá hay una cervecería, en realidad es una pescadería que también surgió con el tema acá en Madrid, que vendía y que hizo todos los que son los trámites de rótulo. Había alquilado una zona que era, digamos, muy buena para acá, para Madrid, digamos, casi céntrica, y nosotros le planteamos, le digo, pero es una picardía que tengas esta sala solamente como de elaboración, no le destines a vender por ahí algo medio express, ¿no? Como, no sé, algo que ya esté previo elaborado y que uno llegue y pase por el local y por ahí lo termine de calentar en el microondas o le haga digamos, la cocción y demás. Y quedó la idea, y bueno, después de esa charla, la persona es medio como que se la quedó, digamos, regulando, y después terminó armando un pequeño local, en el frente, digamos, separó lo que era la zona de producción, y ofrecía productos pesqueros, marcándole algún tipo de diferencia. Le fue muy bien, digamos, era una cuestión. Entonces, hay veces que hay que buscar qué producto podemos llegar a ofrecer, ¿no? Marcando una diferencia. Nosotros tratar de buscar crear una diferencia, y sobre todo no perder una cuestión fundamental que es la calidad y uniformidad, digamos, de nuestro producto. ¿Sí? Esas cuestiones, sobre todo en lo que son los food truck, muchas veces también tienen mala fama, ¿no? Porque si vos me hablas de un food truck de Buenos Aires, en la costanera, y yo te lo miro medio como que de reojo, con desconfianza. Si ahora vos por ahí marcás una diferencia, digamos, de ese food truck con un sello de calidad, o que digas, mirá, eso también se puede hacer como se han hecho en otros lugares con lo que fueron, por ejemplo, las carnicerías seguras, que se le pegaban, digamos, un pequeño sticker, y que ese sticker lo que hacía era pasar por una serie de auditorías a la carnicería, y decía, bueno, esta carnicería trabaja en las condiciones higiénicas sanitarias correspondientes, tiene todas las habilitaciones. Entonces, después de un estudio se dieron cuenta como que llegaron, digamos, a casi a duplicar las ventas. Porque la gente compraba ese producto en forma segura, ¿no? Por ahí también se puede llegar a marcar algún tipo de diferencia. Acá hay alumnos que te están contando de ENET de Trelew. Dice que Joaquín cuenta que junto a sus compañeros están realizando un proyecto que consiste en un cybergamer, con computadoras dedicadas a jugar y con lentes de realidad virtual. Dice, lo cual no se acostumbra a ver en el mercado. Me gustaría saber qué opinan sobre este proyecto. Bien, es el tema de los gamers y los juegos virtuales han crecido, digamos, mucho. No es mala, es como cuando estaban los ciber, digamos, cuando hoy en día toca, digamos, la mayoría accedemos a internet, ¿no? Pero yo cuando era chico, internet era caro, entonces por ahí uno para conectarse y demás iba al ciber. Después, bueno, a medida de que la accesibilidad mejoró, esos ciber como que fueron desapareciendo.
Hoy en día, por ahí una PC gamer, con lo que vos contás, no es accesible para todo, porque no sé, una PC gamer debe estar arriba de los 100.000 pesos. Pero si vos por ahí armás un local en el cual, digamos, permitas y que a su vez podés fomentar, ¿no?, lo que son torneos, no sé, regionales, locales y demás, digamos, no es una mala idea. Sí tenés una inversión, digamos, importante inicial, ¿no? Porque no son equipos, digamos, baratos, y habría que analizar y hacer un punto de equilibrio como para decir, bueno, a ver, en cuanto a la inversión y demás, como cualquier otro tipo de proyecto, pero no lo veo mal. Sí, en ese caso, con ese proyecto, creo que hay que evaluarlo como el caso de los ciber, ¿no?, que va a tener que tener una innovación en forma constante y a su vez saber que puede ser un negocio que tenga un plazo determinado, que tenga inicio-fin, como el caso de los ciber, ¿no? Bien, verá que me perdí, porque acá hay otra alumna, que es Betiana, también de la Escuela 748 de Trelew. Ellos están trabajando en un proyecto de restaurante de comida saludable. También pregunta tú, ¿qué opinás sobre este tipo de proyectos? Mirá, hoy en día hay una tendencia de los consumidores a todo esto que tiene que ver con las comidas saludables. Tiene que ver también con una cuestión cultural, no es mala, ¿sí? Pero también hay que analizar bien la forma en la cual se lo vende, digamos, al proyecto, y sobre todo va a tener que, creo yo, ¿no? Digamos, no soy experto en esto, digamos, un marketing, digamos, más que importante, porque está habiendo un cambio cultural. A su vez, antes, o por ahí antes, ¿qué pasaba, no? Uno por ahí comía y es como que había una cierta discriminación, ¿no? Para lo que es el vegetariano, para esto, es como que ibas a comer un asado y se llevaban, viste, no sé, para hacer las verduras a la parrilla, y lo miraban con cara fea y le decían, ¿cómo no vas a comer esto? ¿Cómo no sé qué? O lo mismo sucedía con las bebidas alcohólicas. Esa cultura está cambiando. Hay también toda una cuestión de que calculo que va a pasar a largo tiempo, de que van a ser, digamos, como más normales, ¿no? Hoy en día vos decís comidas saludables, y es como diciendo, tenés que hacer fuerza, pero uno tiene que alentar a ese tipo de consumo. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Muchas veces uno subestima a lo que es la educación secundaria. Los chicos de la secundaria son esponjas. Entonces, ahí todos estos cambios culturales uno también tiene que forjar en hacerlos, sobre todo en los que son los más chicos, ¿no? De empezar a ver ese segmento también, digamos, de mercado, porque muchas veces ellos también son los que nos tienden a nosotros los padres a cambiar ciertas, digamos, formas de alimentarnos, o de comer, o de ver las cosas. En la escuela por ahí hablan de los beneficios que tiene el pescado, te hablan de los beneficios de las verduras, te hablan, digamos, un montón de cosas, y después por ahí los chicos te dicen, no, pero ¿por qué comemos esto? Porque la grasa y que el aceite, que no sé qué, hace mal. ¿Por qué no hacemos? Entonces es como que van forzando eso. No es una cuestión que se logre a corto plazo, ¿no? Eso va a llevar, digamos, un tiempo. Agustín tiene su mano levantada hace rato. A ver qué quiere decir. Bueno, le damos la palabra. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escucha? Hola. Sí. Hola, quería comentarle más que nada que también soy estudiante de la escuela número 748, más conocida como la ENEP. Con mis compañeros estamos realizando un proyecto que es una planta embotelladora. Principalmente quería saber qué opina al respecto de este tema. Botelladora de agua, calculo, ¿no? Sí, planta embotelladora de agua. Bien. Mirá, hay muchos, digamos, productores de agua acá en la zona. Básicamente, si haciendo un recuento acá, que somos de la zona, tenemos uno que es fuerte, que es de la marca Ives. Que es, sí, Ives y Barsi tenemos acá actualmente en la zona. El más fuerte acá. Bueno, acá en Madrid hay 2 o 3 productores más,
De hecho, los productores que estaban acá, ¿de dónde surgen? Surgen de lo que era el sifón, ¿no? La venta de soda. Después, bueno, recambiaron o innovaron a lo que sería, digamos, el agua embotellada. Nosotros acá en la zona tenemos una particularidad, que es que el agua que tenemos, sobre todo en Madre y Trelew, es de muy buena calidad. Y ahí, básicamente, por ahí, en lo que es el producto, podés llegar a marcar alguna diferencia, pero básicamente yo creo de que podés llegar a marcar una diferencia con lo que es el servicio, ¿no? Por ahí, digamos, con lo que sería el tema de ver y evaluar, el tema de los dispensers, si se lo das acomodato o no, si podés llegar digamos, a brindar y buscar alguna vuelta también con el tema del producto, ¿no? De poder llegar a diferenciarlo. Igual nuestro enfoque era principalmente en botellas comerciales, es decir, de 500 yo mililitros. pensé que está bien. Sí, y vamos a vender igual bidones, pero mayormente son descartables, van a ser de 6 litros y 5 litros para camping. Bueno, ahí yo creo que, como está, digamos, tendiendo todo esto a futuro del tema de las botellas y, digamos, del tema del plástico, ¿no? Es como que por ahí podés llegar a plantearlo y marcar como una diferencia, es que de hacerlo, digamos, como una botella retornable, o bien que te permita, digamos, tener un recambio de esa botella y que vos la puedas reciclar, digamos, darle un enfoque más a una cuestión econatural. Cada día va siendo una tendencia, el plástico es un problema en el mundo, hay muchas cuestiones que se están cambiando. Por ejemplo, había un proyecto que se estaba haciendo con extracción de algas para hacer envases biodegradables, es decir, que quedaban como si fueran tipo unas burbujas, uno lo completaba, lo llenaba de agua, y lo que hacía en definitiva era como comerse el envase también, ¿no? O bien se degrada fácilmente. Yo creo que todo lo que tiene que ver con eso puede llegar a marcar una diferencia en el estudio del envase. El plástico es un problema. Entonces, a futuro yo calculo que va a haber una evolución de lo que son, ya con las gaseosas se está viendo de vuelta, ¿no? En tema de envases de vidrio o envases retornables, y no tanto algún otro tipo de envase. Es un problema el plástico. Entonces, bueno, por ahí podés llegar a marcar una innovación o un punto diferente, importante, si se analiza el tipo de envase. Ok, muchas gracias. Muy bien. Por acá Janet comenta que también tiene un proyecto relacionado con comida, en el cual está haciendo en este momento un organigrama y un estudio de mercado para poder ver cómo le va. No sé si necesita alguna pregunta en particular, solamente fue un comentario. Janet, estamos ahí. Bueno, mientras te cuento que Sandra agradece estos encuentros, que le resultan muy interesantes, y que, bueno, que hay muchos cambios en estos momentos de pandemia, así que es un buen momento para emprender. Ella vive en Senger, así que, bueno, estamos, como verás, hay de todos lados, porque... eso es lo bueno también, por ahí sí. conocer experiencias de todos un poco, es como que también por ahí nos ayudan a hacer un clic o ver por ahí, conocer, reformular, digamos, la idea, eso es importante. Sí, sí. Hoy alguien te había preguntado o te había solicitado que pongas nuevamente el gráfico que está en pantalla. Sí, exacto. Sí. Así que bueno, eso ya está cubierto. Alguien que comenta que en Oberá Misiones tienen turismo todo el año. Hermosa la charla, muchas gracias. Bueno, pareciera que no hay más consultas por ahora. Muchos estudiantes hoy, por primera vez, así que muy bienvenidos, muy bienvenidos. Justo tocó un docente también, así que... Sí, a los estudiantes, digamos, el tema de los que son los emprendimientos y demás, por ejemplo, a mis alumnos siempre que organizan por ahí
yo lo tomo como puntapié inicial, ¿no? Que organizan por ahí eventos para juntar plata para irse de viaje de egresados o para hacer la fiesta y demás. Entonces, lo primero que dicen, bueno, vamos a vender empanadas, o vamos a vender pizza, o vamos a vender pollo, ¿no? Por decir una cosa, o vamos a hacer una rifa. Entonces, yo ahí me da puntapié inicial a decirle, bueno, ¿analizaron ustedes qué tipo, digamos, de ganancia van a tener? ¿Contabilizaron la hora que ustedes invierten en hacer todo ese tipo de trabajo? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Terminan trabajando pocos, teniendo plata, entonces cumplen, pero después cuando hacen las cuentas resulta que ganaron 300 pesos de todo un día de trabajo. Entonces digo, para ese sentido de ganar 300 pesos hubiesen hecho una vaquita, tenían 10 pesos cada uno y llegaban a los 300 pesos igual. Entonces, no solo que una vez se dice, bueno, vamos a hacer un evento y que quede ahí, sino que realizar un análisis también de ese evento, entonces eso ayuda por ahí a cambiarles un poco la visión y que después lo podés extrapolar a otro proyecto, digamos, que sea productivo. Generalmente uno lo que hace en escuelas son antes proyectos, analizarlos, que es lo que uno debiera hacer con cualquier idea, digamos, de negocio. No te quiere decir que vos tengas esa idea de negocio, que la hayas evaluado y que vaya a ser exitosa. Por ahí vos tenés un análisis muy bueno y quedó una variable suelta y esa variable es la que te, digamos, está abajo del proyecto. No sé, por ejemplo, armar acá en Madrid, que estaba de moda el tema de las cervecerías. Llegaron a armar algunas cervecerías casi finalizando la temporada, feriado cerca de febrero, en la mitad de marzo se declaró la pandemia y tuvieron que cerrar. ¿Y quién tenía evaluado esa posibilidad? Nadie, ninguno pensábamos que iba a llegar la pandemia a la Argentina, era una cuestión de Asia. Entonces, bueno, esas cuestiones también nos hacen reflexionar en que hay que analizar los índices por ahí globales, ¿no? Por ahí lo que está pasando en Asia puede ser que realmente me pueda llegar o ver cómo realmente me afecta en Puerto Madryn, que estoy al sur de la Argentina, y por ahí yo digo, no me va a afectar, es una cuestión de los chinos. No, bueno, sí, hoy en día está todo muy globalizado. Entonces, por ahí buscar, analizar esas cuestiones, ayuda, digamos, a poder tener un panorama un poco más cierto. En definitiva, siempre va a ser incierto, ¿no? Nadie va a tener, digamos, la vaca atada, por decirlo de alguna manera. Bueno, parece que no hay más consultas por ahora. Vamos a ir terminando entonces, no sé si querés aclarar algo más. Ahí justo estoy leyendo que Gustavo nos pregunta, bueno, si inicia oportunidad percibida en el cuadro, ¿qué pasa en la actualidad? Mirá, el estudio llegaba hasta el 2014, no encontré uno que esté más actualizado. Tenemos, digamos, una etapa que seguramente, viendo, digamos, el gráfico que ha surgido, y después en los últimos tiempos seguramente tenemos un decaimiento bastante importante, y yo calculo que vamos a llegar a índices, digamos, de oportunidades, y sobre todo en el contexto actual que vamos a estar rondando, como en el caso del 2000, 2001. Pero bueno, a ver, son las que están hoy en día, pero ahí es a lo que yo voy con la gráfica, es que son, después de ese tiempo van a haber millones de oportunidades, las que uno tiene que analizar hoy. Digamos, hoy tiene que dedicar este tiempo, creo yo, y digamos, yo lo hago a veces me levanto y pienso, y ahí estoy leyendo el diario y es como que bueno, ¿no? A ver, ¿qué se podría llegar a hacer? Y a veces me preguntan, y bueno, nada, uno comenta desde el punto de vista de la información que tiene, digamos, de la experiencia que tiene, de lo que va comentando. Pero creo que va a haber un montón de oportunidades. Esta pandemia va a ser, digamos, un punto de inflexión importante. Van a generar un montón de actividades nuevas. Todo lo que era, por ejemplo, esto del teletrabajo. Digamos, hay un montón de compañías que se dieron cuenta que realmente no hace falta que la persona esté físicamente ahí, sino que, digamos, de la casa trabajando o que vayan en un determinado tiempo. Yo les voy a contar también una experiencia del caso de la municipalidad, ¿no? La pandemia, ¿qué hizo la municipalidad? Bueno, empezó a gestionar todo, digamos, en forma rápida el tema de los turnos online. A mí me agarró justo la pandemia con el tema del carnet de
conducir. Se me había vencido, se me vencía en marzo, recién hice todos los trámites para ir, luego el 16, 17 de marzo, decretan la pandemia, se cierra, digamos, toda la atención y demás. Bueno, me quedo con el carnet vencido hasta hace 2 semanas atrás. Habilita en una página online, yo cargué todos mis datos, mandé los documentos que tenía y me dieron turno. Entré a la municipalidad a las 10 menos 10 de la mañana, a las 11 y cuarto ya estaba con el carnet impreso en la calle, volviendo para mi casa. Yo lo que noté, que es, digamos, fabuloso, primero que no me tuve que comer todas las colas, en que uno generalmente dice, voy a hacer un trámite que es burocrático, que me voy a demorar un día y que después tengo que volver al otro día a buscar el carnet. Primero que mi humor cambió totalmente, pero lo más importante que yo noté, que los empleados tenían otro tipo de humor. Atendían bien, digamos, no te ladraban. ¿Por qué? Porque no estaban alborotados recibiendo 10 o cosas que te dicen, no, yo estoy apurado, que dame el carnet, que no sé qué, que me dijiste, que no me dijiste. Y uno se pone en el lado también del empleado que te atiende, ¿no? Pasan 100 caras diferentes, entonces no te acordás de qué pasó ayer. Digamos, está más que claro, digamos, uno se enoja con ellos, pero en definitiva también se tiene que poner en el lugar. Entonces, fíjense que ahí ya cambia, y espero que sea un cambio para que quede. Entonces, lo forzó la pandemia. Entonces, por ahí puede ser que se actualice esa forma o ese tipo de servicio, y así como se actualiza ese, se van a actualizar otros más, y por ahí hacer un trámite en la municipalidad o pedir algún tipo de habilitación y demás, sea mucho más fácil, se flexibilice. Entonces esa pequeña burocracia que antes por ahí también te daba, no, tengo que ir a averiguar a la municipalidad porque quiero hacer una habilitación para hacer un emprendimiento. Y por ahí vos estás trabajando y no tenés el tiempo. Y por ahí ahora de esta forma es como que está mucho más accesible y va a generar otro tipo de oportunidades. Entonces yo creo que van a haber millones de oportunidades. Hay que saberlas ver y también hay que saberlas analizar. Sí, totalmente, totalmente. Acá preguntan sobre, a ver, líneas de financiamiento del Estado. No sé de dónde sos, Nilton, pero si vamos a hablar de lo que es nación, también depende del tipo de proyecto que vos quieras presentar. Tenés distintos ministerios en donde presentarlos, ¿no? Nosotros trabajamos en producción, por lo tanto, el mayor conocimiento lo tengo del Ministerio de Producción de Nación. En este momento, todas las líneas de financiamiento, las poquitas que hay, que creo que son 2 nada más, en este momento están dirigidas a proyectos relacionados con COVID, ¿sí? No para otro tipo de proyectos, al menos en este momento. Sobre todo el PAC emprendedor, el famoso PAC emprendedor, que bueno, lo relacionan, ahora lo llaman PAC COVID. Según tengo entendido, ya en breve no sabemos cuánto es el breve, pero digamos cuando logremos superar un poquito más esta situación de pandemia, lanzarían nuevamente el Fondo Semilla, el PAC Emprendedor para todo tipo de emprendimientos, y bueno, y no sé, Ministerio de Desarrollo Social, sé que tiene algunas líneas muy pequeñas, pero muy relacionadas con emprendimientos muy básicos, ¿sí? De agricultura, por ejemplo, ese tipo de emprendimientos solamente por ahora. Están trabajando, es lo que nos dicen. De provincias, no sé, porque no puedo hablar por todas, puedo hablar por Chubut, no hay financiamiento en este momento, y municipio se estaba trabajando en eso previo a la pandemia, y acá quedamos, en Puerto Madryn. Y yo creo que también, digamos, puede ser, yo no estoy muy al tanto ahora también de la línea de financiamiento, pero yo creo que va a ser muy difícil, digamos, de acá a 2 años, me animo a decir que si bien por ahí se van a promocionar, pero no van a salir enseguida. Eso hablo, digamos, de por ahí lo que pienso yo, ¿no? Por ahí ojalá me equivoque. Pero viendo la coyuntura, digamos, del país, con, digamos, lo que es la refinanciación de la deuda, el nivel del dólar, la actividad, digamos, que también va a estar, digamos, en una recesión bastante importante y demás, va a costar. Porque en definitiva también el Estado lo ve como
como una inversión a futuro, ¿no? No es que, bueno, la plata ¿de dónde sale? La plata sale digamos, que destina de su presupuesto, decir, bueno, apoya. Y está claro que el gobierno actual, digamos, si alguno analiza por ahí los gobiernos anteriores de esta misma línea política, han apoyado mucho lo que fue el tema de ciencia y tecnología y el tema de lo que es innovación y proyectos, ¿no? Hay una realidad también. Muchas veces muchos hablan de las grandes compañías, pero uno también tiene que analizar que el país casi se mueve con el 70-80% que son pymes. Son los que, digamos, generan por ahí más trabajo. Entonces puede ser que haya algún tipo de línea o demás como para poder reactivar toda esa cuestión económica, ¿no? Vuelvo, por ahí, si tienen una idea por ahí de emprendimiento y de proyecto, traten de analizar de qué forma por ahí pueden ir llevándolo a cabo, y si en el caso de poder acceder, digamos, a un financiamiento, buenísimo, sería como un plus. Pero no se queden con que, bueno, apuesto todo a ese financiamiento, digamos, del Estado. Por eso a mí me gustó terminar en la última filmina, en la cuestión esta que yo hablaba, digamos, de la cuestión de, bueno, se me fue, de la cuestión de, digamos, del Estado, ¿sí? Que es una cuestión por ahí importante. Bueno, se me fue, ahora no me quiere... Se trabó. Si bien el apoyo, digamos, del gobierno es importante, sí, ahí se fue, el tema nuestro, digamos, de lo que nosotros vayamos a hacer es más que importante. Entonces, por ahí también, digamos, es fundamental. Va a ser difícil, yo creo que las líneas de financiamiento van a costar. Muy bien. Nilton, ahí te compartieron, Fernando de Concepción del Uruguay te compartió la página de producción en donde están justamente las líneas de financiamiento actuales, ¿sí? Vamos a ver Fondo Semilla cuando lo vuelvan a lanzar si tiene, si es solamente para emprendimientos innovadores, de base tecnológica, o qué orientación se le da. La verdad no sabemos todavía. Es la poquita información que tenemos. Todo el mundo está trabajando contra el coronavirus en este momento. Bueno, creo que terminamos, ¿no? Sí, no sé si hay alguna consulta más. Sobre triple impacto hay muchos concursos, empresas, sí, hay mucha información. Pero hay que ver también por ahí cómo uno vende su proyecto, ¿no? Esto también es importante, porque por ahí uno tiene una línea de financiamiento, en función de esa línea de financiamiento le puede buscar la justificación, porque eso también es más que importante, cuando uno se presenta una línea de financiamiento, cómo lo vendemos, ¿no? Cómo lo escribimos, cómo digamos, lo presentamos. Sí. Porque muchas veces, evaluando proyectos, ¿qué pasa? Uno lee, después cuando habla con la persona resulta que la idea es diferente a lo que quiso, digamos, poner en el papel. Entonces, por ahí se perdió ese financiamiento porque no lo expresó, digamos, de forma por ahí correcta. Por ahí no hay que tener temor a que nos lea a alguien más la idea, o buscar, digamos, alguno que me diga, che, a ver, ¿qué entendés vos por esto? Digamos, si yo te planteo esto, ¿qué entendés? Explícame, a ver. Eso también nos ayuda para ver si realmente lo que yo quise expresar o mi idea está bien expresada, ¿no? Porque sucede esas cuestiones. Y piensen que el que evalúa el proyecto, lo único que ve es lo que está desarrollado, cuáles, digamos, no sé si soy yo, pero se corta mal. La experiencia, si el tipo... Me parece, no sé si es mi conexión, puede ser. Sí, yo escucho mal también, pero no sé. No, eso es más o menos. Yo te escucho bien, no sé el resto cómo escucha. Ah, bueno, están escuchándote bien, así que es lo importante. Bueno. Te escucha bien, dicen. Bien. Sí, no sé, Nilton, de dónde sos de Chubut, de qué lugar, porque si tenés relación con Puerto Madryn, nosotros en la Secretaría de Producción también
dentro de la Secretaría de Producción está justamente la Subsecretaría de Ciencia e Innovación, y allí pueden atenderte y resolverte por allí alguna duda que puedas tener con respecto a tu proyecto, o ayudarte a buscar alguna línea que te pueda ayudar, ¿sí? Eso es en Puerto Madryn, no sé dónde estás. ¿Barilo? Vamos de viaje egresados a Bariloche. ¿Barilo? La idea era buena. Bueno, yo creo que con esto es suficiente, más que suficiente. Muchísimas gracias, Brian. Quiero contarles que justamente la semana que viene, Belén Rodríguez va a hablar sobre 5 claves para emprender en tiempos de crisis. Así que por allí podemos enlazar una de las charlas con otra. Y bueno, estás invitado, Brian, a participar cuando quieras. Esto es Dale. absolutamente ad honorem de parte de todos, así que te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu predisposición, y que hayas sido parte de esta movida. Gracias. Bueno, para mí es todo, digamos, un desafío también. Como te decía, por ahí uno no conoce el público y cuesta, digamos, por ahí armar o hilvanar una idea, ¿no? Espero que haya servido de algo y, bueno, cualquier cosa, digamos, a disposición para lo que necesiten, ¿no? Digamos, sin ningún tipo de compromiso. Bueno, si querés después podés compartir el mail o lo que sea. Y Sí, claro. estamos justo ahora con la página institucional de la consultora, así que en breve calculo que vamos a tener el mail institucional. Pero bueno, cualquier cosa a disposición. Perfecto. Muchísimas gracias. Nilton cuenta también, de paso, aprovecho, que tuvo asesoramiento y mentoría con la gente de Maima. Así que bueno, Maima en este momento está trabajando también en Puerto Madryn. Pueden... Sí, hay una cuestión también en que cada vez, para finalizar, ¿no? Que cada vez se forja más, que es las instituciones, como por ahí lo que son las instituciones de investigación y todo lo que son las instituciones académicas, como las universidades, como que van teniendo más acercamiento al resto, digamos, de la sociedad, y por ahí se hace, ¿no? Es como que se está forjando también eso y está bien visto. Hay muchos proyectos de investigación que lo piden, ¿no? Que te piden, bueno, cuál es te dan una línea de financiamiento para lo que es la investigación, pero bueno, ¿qué es lo que le brindás vos, o lo que llamemos responsabilidad social como una empresa, ¿no? A la sociedad? Eso también ayuda a tener una articulación y poder acceder por ahí a información que no queda por ahí segmentada entre ciertos colegas, digamos, que investigan, ¿no? Eso también ayuda. Bueno, muy bien. Bueno, Buen fin de semana para todos, y ya me nos atrevo a vemos. decirles que los espero el martes. Dale, nos vemos. Gracias, Brian, gracias. A todos, gracias. ¿Todo bien?